hablar de la segunda venida del Señor. En esa época que te estoy hablando, años 80, era un mensaje muy usual y que despertaba muchas expectativas, ¿cierto? Escuchar decir que el Señor viene, que el Señor viene, que el Señor viene. Amén. Pero hubo un momento donde ese mensaje de que Cristo viene empezó como a bajar, y empieza uno a mirar, o quienes hemos transitado un camino por esto, que el cuerpo de Cristo empieza a tener poca expectativa por la venida del Señor, y parece que muy pocos son los que hoy están esperando su aparición. Um, Apocalipsis, que nos habla acerca de momentos escatológicos y dentro de todos ellos, pues el que va a marcar algo grande es la segunda venida de Cristo, marcada por dos momentos. El primero, que es el arrebatamiento de la iglesia, y el segundo, que ya sí es la venida. Los profetas lo relacionaban mucho, entonces a veces cuando hablaban de la venida del Señor, el arrebatamiento, pareciera que a la luz de la escatología bíblica del Antiguo Testamento fuera un mismo evento. No, el arrebatamiento de la iglesia, y sucesivamente entonces vendría, ya los 7 años después, vendría la segunda venida de Cristo física a la tierra. Pero entonces yo noto que ese tipo de mensaje se tiende a perder y que no hay como un deseo. Los esposos Londoño Calle, que eran unos hermanos que cantaban por la época de los 80, ellos tuvieron un himno que me llamó mucho la atención, porque ellos le decían al Señor: no vengas todavía. Pero Apocalipsis dice que la iglesia, la esposa, clama y le dice al esposo: ven. O sea, la iglesia del Señor pareciera, y no es que pareciera, es la que está siempre diciéndole: ven, Señor Jesús. Sería raro que en el caso nuestro nosotros no estemos preparados para decirle al Señor: ven, Señor Jesús. Aunque algunos en algún momento pararon de predicar la segunda venida de Cristo por el temor porque se estaba pensando en una estabilidad en la tierra, y porque se decía: este mensaje ya es un mensaje anticuado. La Biblia sí nos habla acerca de la venida de Cristo y del momento en que algunos van a quedar, como lo que dice segunda de Pedro, como burladores frente a este inminente suceso que vamos a tener nosotros sobre la tierra. Segunda de Pedro capítulo 3, versos 3 y 4, dice la escritura: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que sus padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso lo hemos observado. He observado gente burlándose en algunos predicadores de esos de los años 80. Entre ellos estaba predicadores como Gigi Ávila, y uno escucha en las redes sociales que se burlan y dicen: vean, que decían ya viene, ya viene, ya viene, y pasó esa generación y no vino, entonces no va a venir, ¿cierto? Son situaciones que se tienen ahí. ¿Por qué pensar nosotros en la segunda venida del Señor? Hablar de la segunda venida del Señor se desatan una infinidad de situaciones sobre la tierra, ¿cierto? Hablar de la segunda venida del Señor es que el pueblo del Señor es arrebatado. Pero hablar de la segunda venida del Señor en el advenimiento primero, que es el arrebatamiento, porque estamos viendo que es en dos momentos, ¿cierto? Arrebatamiento y después la segunda venida de Cristo. También va a hablar acerca de, hablar de ellas es hablar entonces, es de juicios espantosos sobre la tierra. Uy, Dios mío, pero ¿cómo va a caer juicio sobre la tierra? Pues déjeme decirle que yo creo que en el amor y la misericordia de Dios está permitiendo que esto suceda. Algunos hablan de situaciones que pueden estar formulando ciertos personajes, ciertas naciones, ciertas potencias, que hablan de un complot, etcétera. Y puede que en el ámbito del ser humano cosas de esas sucedan, pero yo lo quiero mirar desde el punto de vista bíblico, y es que Dios está permitiendo que esto suceda. Y bíblicamente, la escritura está hablando de esto. En estos días voy a hablar acerca del tema de segunda de Crónicas, que habla de si mi pueblo, ¿cierto? Si millares
y clamare delante de mí, ¿cierto? El Señor dice que Él sanará la tierra, pero me llama la atención que el mismo contexto está hablando acerca de pestes que vienen sobre la tierra, y nosotros estamos mirando una situación que nos tiene a todos acorralados, que nos tiene a todos en las casas, y que de una u otra manera, querrámoslo o no, unos dicen que sí, otros dicen que no, unos reniegan de estos, unos dicen que están en desobediencia frente a esta situación en la que nosotros estamos en las casas. Pero yo quiero decir una cosa, sea como sea, estamos en nuestras casas, sea como sea, en el mundo hay una situación tremenda, unos la declaran pandemia, otros dicen que no sería pandemia, pero está declarada pandemia. Y una cosa es que toda la tierra se ha dado cuenta en todos los lugares que algo está sucediendo. Cuando la Biblia hablaba anteriormente acerca de que todo ojo vería la venida del Señor, unos decían cómo irá a ser, unos van a estar de día, otros de noche, la Biblia ya lo decía, que todo ojo le verá, cómo todo ojo va a mirar. Y cuando ya todo esto que nosotros conocemos de la tecnología ha entrado en el mundo, uy, no, la venida del Señor, todo el mundo puede, al menos la segunda venida como tal, verla. El arrebatamiento, darnos cuenta de que gente desaparecerá sobre la faz de la tierra. Pero yo quiero decirte algo, muchos no quieren hoy hablar de ese momento tan especial de arrebatamiento porque le tienen temor al regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque son muchas cosas. Enfrentar un juicio, ¿cierto? No estar preparado para nosotros recibir del Señor estas cosas tan hermosas. Y es llamativo. Es llamativo porque cuando la Biblia habla de esto, nos hace ver las bodas que sucedían en el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel estas bodas eran hermosas porque el novio venía con una corte de amigos a la casa de la novia. Y recogía a la novia y tenía una fiesta durante 7 días, que tiene mucha relación con las bodas del Cordero, ¿cierto? Y la novia estaba esperando que viniera el novio a recogerla. Estaba ansiosa de que él viniera a recogerla. Y uno mira en estos días y lo que uno ve es que no hay tanta ansiedad y que la iglesia del Señor está cantando, como les decía yo ahora, esta canción de los años 80, no vengas todavía. ¿Por qué? Porque hay cosas que están gobernando. Y el mismo Pedro, hablando de esa segunda venida del Señor Jesucristo, en ese capítulo 3 de Pedro, dice que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Aquí es donde yo me detengo. ¿Por qué? Porque el deseo de la iglesia del Señor es sencillamente de estar con el Señor. La iglesia del Señor se goza en estar con el Señor. Nos gozamos en la presencia de nuestro Dios. La iglesia del Señor, vuelvo a decirlo, ¿cierto? Entonces está hablándonos el apóstol Pedro de una situación, y es que algunos están aferrados a situaciones íntimas que les separan de la presencia del Señor. Habla de pecado, ¿cierto? De la presencia del Señor. Y este tipo de personajes no van a esperar la venida del Señor. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la venida del Señor, se habla acerca de juicios y que Él vendrá entonces a juzgar. Ese es un pensamiento espantoso para una persona que no está preparado, y más fácil es tener una idea de que no, Él no va a venir, no, Él no va a venir. Ese pensamiento fue un pensamiento mal interpretado por la iglesia primitiva, yo les diría en esta hora, y mal interpretado por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, y el mismo Señor Jesucristo habló acerca de estas cosas, ¿cierto? Entonces no podemos tomarlo ni ligeramente, tampoco tener un espíritu de burla, no tener una adversión a las Sagradas Escrituras frente a este tema, porque el Señor a nosotros nos habla en las Sagradas Escrituras acerca de esta parte tan importante. Nosotros tenemos que entender que el tiempo de nuestra vida sobre la tierra cada día se va acortando. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que todas estas son señales, y cuando el Señor empieza a hablar acerca de señales en el cielo, señales en la tierra, empieza a hablar acerca de terremotos, de diluvios, no, de todas estas
pestes que suceden sobre la tierra, de todas estas mortandades, de guerras, de rumores de guerra. Dios mío, si usted se pone a analizar durante la última década los terremotos que hemos tenido sobre la tierra, las guerras que hemos tenido sobre la tierra, esta pandemia no está dejando los muertos que normalmente estamos teniendo sobre la tierra. Hay mortandades más grandes que estamos teniendo, pero no nos dábamos cuenta. Y en esta sí nos estamos dando cuenta. O sea, cosas más bravas han sucedido, pero la gente no veía. Y yo veo que esto es fruto del amor de Dios. Porque hoy nosotros sí estamos con temor de morir, sí estamos con temor de enfrentar situaciones. Y en una primera instancia que yo he visto de la muestra de esta pandemia, la gente sí estaba o ha tenido, entre comillas, como ese deseo y como esa actitud de acercamiento a Dios. Pero como te lo digo, esos acercamientos a veces son momentáneos. Son como cuando acompañamos a una persona al cementerio. Estamos en un velorio y decíamos, oiga, pero ese peladito tenía 15 años, tenía 16 años. Ah, no, es que para morirse no se necesita eso. No se necesita ser viejo. Pero de un momento a otro pensamos y estamos ahí meditando sobre la vida y la muerte. Y un momento determinante decimos, no, hay que ponernos las pilas. Ahora sí me pongo las pilas con el Señor. Ahora sí voy a tener una vida más sosegada. Ahora sí voy a abrirme a una espiritualidad, ¿cierto? Que no es tanto de espiritualidad, sino una vida de relación con el Señor, que es más que una vida religiosa. Es una vida normal, donde es Él el que guía, el que nos guía, y no es un estilo de vida, sino que nosotros tenemos una nueva vida, donde Él hace parte de nosotros, y hay una transformación en nuestras vidas. Pero sí, uno mira que la gente en medio de su desobediencia llega a un punto donde la gente está ciega. Entonces, mucha gente hoy en día dice, no, esto va a continuar igual. Espere que después de esta situación que estamos viviendo, que es transitoria, yo recuerdo la primera anuncio en nuestro país, vamos a irnos hasta la fecha del 20 y tanto. No, ahora vámonos para la fecha 11 del mes entrante. Pues hermano, déjeme decirle que son cosas serias y que de pronto las decisiones que vayan tomando nuestras naciones en su sabiduría y lo mejor que pueden hacer, nos vamos a dar cuenta que esto es algo que no es corto, que no es transitorio y que lo que está sucediendo es sencillamente un llamado de atención de Dios y Él llamándonos a acercarnos delante de Él. Detrás de toda esta situación en que estamos viviendo hoy, vienen las otras que hablamos ahora, ¿cierto? Situaciones económicas, situaciones de escasez de alimento, hacia haya dinero con qué comprar alimento, todo eso son anunciados dentro de lo que es la profecía bíblica de lo que ocurriría o está ocurriendo, iba a ocurrir en el momento, lo decían, la gente no se imaginaba cómo, y hoy nosotros estamos diciendo, Dios mío, ¿qué sucederá con el ser humano? Hay preguntas, ¿cierto? ¿Se acabará esto? Déjeme decirle que esto todavía no se acaba. Para que esto se acabe, mínimo, desarrollándose todo lo que la escatología bíblica enseña y empezando a cumplirse, por ejemplo, hoy. Si hoy fuera el arrebatamiento de la iglesia, faltarían 1007 días mínimo para que se acabara todo esto. Porque sería el tiempo de la tribulación y gran tribulación y el tiempo de el milenio. Entonces, no es que se vaya a acabar, pero sí estamos hablando de momentos duros para la tierra y que la Biblia habla de principios de dolores. La ventaja que tenemos quienes hemos creído en el Señor es que nos guarda, que tenemos confianza en Él, que Dios está del lado de nosotros, por eso hay paz en nuestros corazones, ¿cierto? En el mundo ellos van a intentar decir, y la Biblia dice que cuando ellos digan paz, pues no vendrá paz. Está hablando acerca de quienes no conocen al Señor, pero el Señor nos va a librar, según la Escritura, del día de la ira. Entonces, las cosas van a estar sucediendo y el Señor va a permitir que esas cosas sucedan y que cosas más aterradoras vayan a venir sobre la tierra. Pues sí van a venir, pero gracias a Dios seremos guardados como iglesia del Señor. Entonces, hay muchas cosas en las que las Sagradas Escrituras están hablando y que uno va a empezar a mirar. Hemos visto a través del tiempo cómo situaciones vienen sucediendo en África,
la iglesia del Señor perseguida, ¿cierto? Como en China la iglesia del Señor perseguida, cómo han venido diferentes pestes que se han levantado, pero como eso no llegaba por acá, eso era más por allá en el oriente, no nos afectaba tanto a nosotros, pues nosotros no nos sacudíamos ni pensábamos en estas cosas, pero hoy que la situación se presenta así, estamos viendo que las cosas no son como siempre. Y según los que saben, esto no es así. Cuando empecé a escuchar desde el fin de año y principio de este año lo que estaba sucediendo por allá y cómo se extendía toda esta pandemia, uno empezó a ver en la gente inquietud, pero como no había llegado por acá, no había pasado nada. Cuando llega a nuestro país y cuando llega en medio de nosotros, Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo? El cumplimiento de la palabra de Dios. He visto que muchos han vuelto al Señor, que estaban alejados del Señor, porque tenían una obstinación frente a estas cosas. Hay gente que no quiere saber de esto porque tienen una ignorancia obstinada frente a las cosas del Señor. El Señor está moviendo por todos los cuatro extremos de la tierra, el mundo, y es necesario que nosotros entonces en este instante nos volquemos y nos demos cuenta de que Dios en su amor y misericordia está mostrándonos un camino, y el camino que todos tenemos es acercarnos a Él y permitir que su gracia nos inunde y que su gracia nos haga esa obra en nosotros. No falta quien dice, no, hagamos algo, oremos y pidámosle al Señor que eso no suceda y que toda la tierra sea derramada a los pies del Señor. Yo quiero decirte, el corazón del hombre no es así. El hombre va a seguir en su obstinación. Una parte, hoy mucha gente tiene sensibilidad a las cosas de Dios, pero su corazón es un corazón duro. Y a pesar de que hay gente que en este momento se está acercando a Dios, en el momento que estas circunstancias supuestamente mejoren, la gente va a seguir obstinada. Y lo he notado en estos últimos días. Entonces, hay algo especial. El Señor está desarrollando todo un plan y un proyecto que Él tiene en las manos al Señor. No es para que digamos, Señor, mire lo que está sucediendo. Dios sabe lo que está sucediendo. Y en su amor y misericordia, esto sucede. Mi esposa hablaba esta mañana, cuando uno llama y reprende a un niño, ¿cierto? Que usted le dice al hijo, hijo, por favor, atención. Hijo, muévete. Hijo, pon cuidado. ¿Y se acuerda? Pues yo recuerdo que en el caso mío, pues yo era un poquito más estricto. Y yo a mis hijos le decía, ya le dije, pa' una. Ya le dije, van dos. Y él sabía que ya la tercera, que no, que perdóneme, que yo no, es que yo no tengo ningún problema en perdonarte. Pero la disciplina es disciplina. Me doy a entender. Entonces el Señor tiene un proyecto, un plan, un proceso. Y el Señor está llevando ese proceso en todos nosotros, nos ama. Él no quiere la muerte del pecador, sino que todos nosotros pues procedamos al arrepentimiento. Entonces, el Señor, dentro del tiempo que tiene marcado para la tierra y para todos nosotros, extiende sus brazos de amor hacia nosotros. El Espíritu Santo ha estado tocando vidas y tocando corazones en este tiempo, pero es necesario que nosotros tengamos disposición en nuestros corazones para entender los planes y procesos y lo que Dios quiere hacer hacia nosotros. Las cosas no van a continuar siendo igual. Dios va a ejercer su proyecto sobre la tierra. Los hijos de Dios vamos a seguir viviendo en paz en medio de las dificultades y esperando que el Señor haga la obra en nuestras vidas, y en nuestro corazón siempre va a estar esto: ven, Señor Jesús, que te esperamos. Entonces, a pesar de que se levantan burladores de lo que Dios quiere hacer, Él va a cumplir su propósito en la tierra. Hay cosas que Dios viene haciendo, hay momentos hay situaciones que Dios está haciendo con seres humanos en la tierra, y nosotros estamos entendiendo los planes y los propósitos que Dios está haciendo a través de la tierra. Aún así, nosotros vemos a las naciones que están en sus propios conceptos, en sus propias ideas, pero las Sagradas Escrituras se han de cumplir. Lo próximo que nosotros esperamos dentro del proceso de Dios sobre la tierra
es que como iglesia del Señor estamos esperando la venida del Señor, el rapto del Señor, para que dé comienzo a situaciones que van a suceder sobre la tierra y que muchas personas en ese momento que conocieron del Señor, pues van a intentar acercarse a las Sagradas Escrituras. Y hay cosas que son muy puntuales dentro de lo que la Biblia enseña, por ejemplo, en Mateo capítulo 24 hacia el pueblo de Israel, que nos va a afectar a nosotros. Entonces aquí nosotros tenemos que entender cosas, por ejemplo, por allá en Mateo capítulo 24, versículo 48, espero que usted abra conmigo la Biblia, Mateo capítulo 24, el verso 48, que va a describir eventos que vendrán acompañados, acompañando esa segunda etapa después de lo que va a ser el rapto de la iglesia del Señor. En el versículo 48 dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí lo único que están enseñándonos es que nosotros tenemos que tener una actitud de velar, de vigilar, de mirar los tiempos para estar preparados para la venida del Señor. Qué bendición. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para esta venida del Señor. La Sagrada Escritura nos dice que el Señor no demora su venida, y el objetivo es que nosotros todos los días vivamos como si el Señor fuera a venir hoy. Algunos dirán, el Señor no viene, el Señor demora su venida, ¿cierto? Que es lo que el Señor nos está diciendo, porque quien está hablando ahí en Mateo 24 es el Señor Jesucristo. Entonces hay un término que el Señor utiliza y es siervo malo. O sea, el creyente que no tiene una vida esperando la venida del Señor. Y es algo que noto yo en estos tiempos. Escuchaba a un predicador del Evangelio que decía que él no quería que el Señor le tuviera calles de oro ni mar de cristal en el cielo, que si le iba a dar ese mar de cristal y esas calles de oro, pues que le diera el oro para acá, para él vivir en esta tierra y lucrarse de esas cosas y disfrutar de lo que el Señor quería hacer. Es una mente pequeña, porque no se da cuenta de los propósitos que Dios tiene con nosotros en la tierra. Dios no nos colocó en esta tierra para ser millonarios. Podría colocarnos posibilidades económicas en la tierra para engrandecer el nombre de Dios, para bendecir a otras personas, para apoyar las necesidades de otros, no para acumular para nuestras vidas esto, porque una persona así no está viviendo entendiendo la venida del Señor y entendiendo que este mundo tiene que estar preparado para el momento en que el Señor nos llame, para el momento en que el Señor haga la labor en nuestras vidas. Entonces tenemos que vivir cada día como si el Señor fuera a venir. Bueno, estoy hablando del arrebatamiento, no, en este instante. Si el Señor viniera en este instante, nosotros estamos preparados para la venida de Él. Pues, si estamos en las manos del Señor, como la iglesia que somos, entonces estamos diciendo en nuestros corazones continuamente, ven Señor que te esperamos, ¿cierto? Pero si nosotros estamos viviendo pensando en un futuro de estabilidad en esta tierra, pues hermano, déjeme decirle que para mí esto es un llamado de Dios, y el llamado que el Señor nos está haciendo en este momento es que nosotros observemos que estamos muy acomodados a esto. Esto es transitorio. Lo que uno ve en la tierra es transitorio. Tú y yo no vamos a cambiar los gobiernos mundiales, no vamos a cambiar cómo van las cosas en el mundo, no lo vamos a cambiar. ¿Por qué lo digo? Porque ya está escrito, porque el Dios, conociendo el corazón del hombre, sabe qué va a suceder con esta tierra. El corazón del hombre es un corazón endurecido, el corazón del hombre no es un corazón de amor, no es un corazón que va a ser transformado. Dios puede transformar el corazón de hombres. Cuando hablo del hombre es en general, la naturaleza humana. La naturaleza humana es perversa. Solo Dios puede transformar un corazón. Lo estoy hablando de corazones renovados en el Señor. No estoy hablando de títulos religiosos, de evangélicos, católicos. No. Estoy hablando de
la obra de Dios en cada individuo. ¿Y por qué lo digo? Porque es que nosotros mismos estamos mirando en otras personas que supuestamente están detrás de una Biblia, detrás de un título religioso, detrás de una posición religiosa, situaciones en donde está lo mismo, el deseo de poder, el deseo de dinero, el deseo de estas cosas, cuando nosotros como hijos de Dios, en nuestro corazón tiene que haber un derramamiento de amor hacia la humanidad y de querer acercar las personas y que experimenten el amor, que experimenten la misericordia de Dios en sus propias vidas, y que el hecho de estar en esta tierra a nosotros nos convierte en alguien que somos mensajeros que traemos lo que el Señor quiere decir, la palabra que Dios quiere traer, ¿cierto? Ese mensaje de Dios para la humanidad, pero también a través de nuestra vida y de nuestro servicio, entregarnos a la humanidad con amor para que ellos puedan ver a través de nuestras vidas ese amor de Dios que nos está hablando de juicio. Mire que las Sagradas Escrituras, cuando habla del amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. Y más adelante dice que Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, pero el verso siguiente dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído ya es condenado. Entonces está hablando de un gran amor de Dios, pero de un juicio inminente al rechazar el amor de Dios. Hablar, como lo estamos haciendo en esta mañana, de la segunda venida del Señor, empezando por el arrebatamiento, es hablar acerca de un gran amor de Dios hacia su pueblo que está esperando arrebatar a ese pueblo que le está diciendo hoy: ven, Señor Jesús. Y espero que tu oración en este día no sea: Señor, no venga todavía, espere que estoy muy joven, Señor, espere que se desarrolle mi ministerio musical, que me desarrolle en lo que yo quiero, espere que consiga el dinero que quiero, la casa que quiero, la mujer que quiero. No, el ministerio que yo tengo, el que estoy el templo que no. Hoy nosotros estamos tan preparados para la venida del Señor. Si permitió que hasta hoy caminásemos, amén. Si permitió que hasta hoy, amén, caminemos, visionemos, trabajemos para el Señor, bajo la visión que nos coloque, porque esa es la otra posición. No decirle: Señor, yo quiero que tú hagas, sino decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Es una posición un poco diferente frente a lo que hoy en día nos plantean, y nosotros nos jugamos esos trucos mentales diciendo: no está pasando nada malo, no, esto va a mejorar. Hermano, la situación del hombre es la situación del hombre. El hombre siempre explotará al hombre. Yo miro estas personas de estos grupos sociales en nuestra sociedad, los que son de un lado, del otro, los que están luchando contra los que tienen el poder y que tienen todo el dinero, y cómo vamos a hacer eso, y cómo hacemos marchas, y cómo... No, hermano, lo que aquí estamos viendo es: el hombre no va a mejorar en ese sentido. Creo que Dios va a transformar vidas y que el mensaje del Evangelio va a llegar a vidas para que sean transformadas y estas vidas puedan servir a Dios y, por qué no decirlo de una u otra manera, a la humanidad. Pero entendiendo que el corazón del hombre... hablaba con una persona en estos días, en una labor que estamos haciendo, y me decía: no vale la pena ayudarle a esta gente. Yo: ¿por qué no vale la pena? Porque mire tanta gente a la que se le da comida, se le da techo, se le da ayuda, y vea qué tan ingratos. ¿Cuánta gente había aquí hace 3 semanas, 4? Y miren los que hay en este momento. La gente es desagradecida. Somos desagradecidos, no son. Somos desagradecidos. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Pero si Dios vio en nosotros, siendo personas tan infieles, algo en lo que Él podía trabajar, hermano, Dios es lindo. Escuché una vez, creo que fue a este muchacho Chawaldo, que es un muchacho recuperado de las drogas y que conocí yo en la ciudad de Bogotá hace unos años, el humorista colombiano que es cristiano, y él decía: es que el Señor es un reciclador. Y yo lo miraba y decía: pues sí, lo vil y lo menospreciable del mundo el Señor escogió. Es cierto. O sea, ¿hay esperanza para el hombre? Sí. Yo creo que el individuo más atravesado, más llevado, más mal, que tenga más dificultades, puede venir a los pies del Señor y ser transformado y ser un instrumento en sus manos. Creo que ese es el que el Señor puede utilizar. Dios puede utilizar cualquier persona. Yo creo que Dios nos puede llevar al que está arriba en esta pirámide que tenemos nosotros humana, y al que está abajo
para levantarlo para su gloria y su honra. Sí, para que Dios sea glorificado, el centro de nuestras vidas, entonces pasa a ser el Señor. El apóstol Pablo, en el libro de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en sentido de que el día del Señor está cerca, gloria al Señor. Y todo el capítulo nos va a empezar a hablar acerca entonces de cómo el Señor se va a manifestar, ¿cierto? Que no va a venir antes de que llegue la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y ya estas son cosas de las que quiero seguir hablando en estos días, porque hay manifestaciones ya. Si hablamos de apostasía, sobre la tierra hay apostasía. Al escuchar uno tanto mensajero y tanta persona que predica la Escritura, uno dice: Dios mío, ¿de dónde sacaron tantas ideas y tantas cosas? Cuando la Sagrada Escritura nos está llevando a una posición de velar, y estamos viendo el cumplimiento de toda esta parte escatológica que el Señor está haciéndolo. Entonces, en aquel momento aún se habían manifestado personajes, falsos cristos, que hablaban cosas que estaban en contra de los principios de las Sagradas Escrituras. Siempre habrá que se levante a hablarle al hombre acerca de que no hay segunda venida del Señor, acerca de que no hay necesidad de estar ahí metidos en los principios espirituales. Y el apóstol Pablo dice: un momento, no se dejen mover fácilmente, porque el día del Señor está cerca. Y quiero que entendamos ese pensamiento de los hermanos de Tesalónica, en los que fue necesario que el apóstol Pablo les hablara, porque esta segunda carta a los tesalonicenses es una expresión del apóstol hablándoles acerca del día del Señor. ¿Por qué? Porque estos hermanos de Tesalónica fueron movidos, y en un momento determinado les estaban moviendo su pensamiento para que no entendieran y no sufrieran el momento que ellos iban a enfrentar en cuanto a sus persecuciones. Entonces, por eso el apóstol tiene que decirles: no se dejen mover fácilmente. Muy bien, y ya pues el versículo 3 nos va a hablar acerca de dejarse mover por estas situaciones o preocuparse, porque estas cosas deben suceder para que se dé de pie para la venida del Señor. Entonces yo quiero preguntarte, en esto que vemos del apóstol Pablo, ¿cuál sería, entre comillas, la teología del apóstol Pablo en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo? Lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12, donde dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Una cosa que uno va a mirar en el concepto de las Sagradas Escrituras y de los primeros años, mucho más cuando se escribe esta carta en el año 57 y 58 después de Cristo, y es que ellos vivían como si el Señor viniera ya. Han pasado un promedio de casi 2000 años, y uno mira que la iglesia del Señor, hoy que estamos más cerca, si ese texto para ese momento fue algo especial y fue guiado por el Espíritu Santo, hoy estamos más cercanos nosotros. Hablando de escatología, creo que fue en el mes de noviembre, octubre, noviembre, en la iglesia, hablaba acerca de algunas cosas que había leído en la página de la NASA, en donde hablaban acerca del tiempo que la Tierra duraría. Y había visto a alguien que trabajó para la NASA también, que estaba hablando acerca de situaciones que la Tierra iba a vivir. Por ejemplo, el calentamiento global. A raíz de eso se ha levantado un grupo que fue el G2, el G20, el G12, G20, G5, ¿cierto? No estoy hablando de grupos religiosos, estoy hablando de las naciones, para mirar acerca de cómo organizar todo lo de este cambio climático, porque se dice que para el 2050, al ritmo que veníamos,
pues la situación iba muy fuerte. En las reuniones en los años anteriores, yo veía que estos grupos se dejaban mover más por la parte económica que por la parte de la tierra como tal, y entonces uno miraba que cada día la tierra más deteriorada. Estamos viendo los colombianos que los últimos años han sido años donde no hemos hecho la labor, aún los cristianos no hemos hecho la labor, porque los cristianos predicamos más acerca de acercarnos al Señor. Bueno, ojalá ya no se predica tanto la venida del Señor, se debería predicar permanentemente, pero descuidamos cosas como que el Señor nos entregó esta tierra y somos mayordomos, y quienes más deberíamos de estar trabajando en el cuidado de lo que Dios nos ha dado éramos nosotros, y no veníamos haciendo eso. Entonces veíamos las alarmas de nuestras ciudades, contaminación ambiental, entonces ya se hablaba de picos y placas y todas estas cosas, de la movilidad de los vehículos, de la combustión, de buscar alternativas para mover los vehículos, pero también los grupos económicos estaban ahí metidos, y personas que sacaban cosas para mejorar el planeta aparecían muertos, y estos inventos nuevos desaparecían, y uno decía, Dios mío, porque es pensar más en el momento, pensar más en la economía, pensar más en esas cosas, y la tierra está gimiendo, y la tierra sufre, y hay calentamiento global, y hay situaciones, hay contaminación, y hay tantas cosas, y no nos dábamos cuenta. Sucede esto, y algunos de nosotros hemos visto cómo salen en medios de comunicación ríos descontaminados, el aire mejorado. ¿Qué es lo que está mostrando? Hombre, Dios por tanto tiempo hablándole a la humanidad, y estos grupos económicos y estas naciones poderosas no tomar una decisión de detener todo eso que venía funcionando sobre la tierra, y en este momento Dios permitir que todo cambie, que todo se detenga para que se observe. ¿Quiénes han de observar esto? Mano, muchos se van a perder. Bíblicamente la tierra, toda la gente no va a ser salvada del Señor frente a esto, porque la gente tendría que aceptar, reconocer su pecado, humillarse delante de Dios, para Dios sanar sus vidas, para Dios sanar la tierra. Escatológicamente no va a haber un avivamiento mundial como algunos lo están diciendo. Escatológicamente sí va a suceder algo que va a mover a miles hacia el Señor, y gracias, porque si no fuera por eso, entonces muchos no buscarían del Señor. Pero también la Biblia dice que los días serán acortados para que eso suceda. Entonces yo miraba todos esos informes y veía toda la situación social, la situación de contaminación que íbamos a experimentar ya en este ciclo desde el 2020 hasta el 2050, y decía, Dios mío, y no nos damos cuenta de que la misma tierra nos está mostrando a los hijos de Dios lo que está sucediendo. Es más, todo lo que estamos viviendo hoy, y la misma naturaleza nos lo está enseñando, y muchos de nosotros conformes, hermano, muchos de nosotros no nos hemos acercado a Dios. Algunos decían, no, con esto la gente se va a acercar a Dios. He escuchado a algunos que dicen, ya la gente se está acercando a Dios. Pues sí hay un despertar en algunos que entienden, pero otras personas no. Y en el momento que aparentemente esto pase, el muerto al hoyo y el vivo al baile, ¿cierto? Como dice el adagio popular. No, nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a esto. Por allá en Filipenses 4:5 dice que nuestra gentileza sea conocida por los hombres, porque el Señor está cerca. Y lo que la Escritura nos quiere decir es que ya está pasada la medianoche, de que nosotros tenemos que entender que la venida del Señor está tan cerca, y que nosotros tenemos que despertarnos, que se tiene que despertar todo perezoso en esta hora, porque el Señor está más cerca hoy que cuando nosotros creímos. Entonces tendría que estar ciego uno al conocer las cosas del Señor y quedarse inmóvil frente a lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Hoy más que nunca, nosotros como pueblo del Señor tenemos que incrementar nuestra relación con Dios, nuestro testimonio público, nuestra relación con los otros seres humanos. ¿Cuánta gente hoy está sufriendo pánico al estar encerrados? ¿Cuánta gente hoy tiene necesidades? Y nosotros, ¿qué tenemos?
la verdad. Esta semana les decía y les hacía un llamado a mis hermanos: llamen a sus amigos, llamen a sus parientes, denles una palabra de consuelo. Usted tiene en sus manos una palabra especial, usted tiene paz en el corazón. Cuando uno tiene paz, tiene la capacidad de transmitirle paz a otros. Cuando uno tiene paz en el Señor, puede hacer que otras personas tengan la paz del Señor, ¿cierto? Hay dos cosas que el apóstol Pablo dijo antes de que viniera ese momento inminente del arrebatamiento, ¿cierto? Una de las dos cosas que el apóstol Pablo habla a través de las cartas es, uno, una gran apostasía tomando lugar. Yo creo que la apostasía en el mundo ya está. Apostasía que niega hasta el arrebatamiento de la iglesia. Apostasía que niega a Jesús como el dueño y Señor. No, vivamos como querramos, al Señor lo tenemos, pero Él no se mete en las cosas de nosotros. Nosotros podemos seguir pensando en que vamos a tener en esta tierra nuestro rinconcito, nuestro paraíso. Engaño, ¿cierto? Y lo otro es que es darle pie a un nuevo orden mundial a través de un anticristo. Y en este momento escucho hablar en el mundo secular, no en el mundo cristiano, escucho hablar de gente que gobierna la tierra, de grandes políticos, de gente que tiene control económico en el mundo, de gente que tiene control de redes sociales y que tienen el dinero suficiente y la forma de manipular la gente a través de estas redes sociales. Aún escucho acerca de nuevas redes sociales con un gran poder de controlar todo a través de esos sistemas, de esas redes sociales, y todos están hablando acerca de un nuevo orden mundial y de que se debe de levantar un gobernador o un gobernante a nivel mundial. Eso, cuando yo lo escucho, digo: Dios mío, esto del tal orden, nuevo orden mundial, y de un gobernante mundial y alguien que esté frente a esa situación, está mostrando sencillamente el levantamiento de lo que la Biblia habla del anticristo como tal. Se habla de falsos cristos ya los vimos. Se habla de que en la tierra sucederán todas estas cosas. Están viendo que la tierra gemirá y que en el gemido de la tierra vendrán terremotos, hambres, pestes. Las estamos viendo por doquier. Y lo único que faltaría dentro de todo este ambiente y lo que el Señor había hablado es que se levantara entonces un nuevo orden mundial. En 2 de Tesalonicenses 2:7, hay que estudiar 2 de Tesalonicenses 2, lo vamos a hacer. Voy a terminar con el Sermón del Monte y voy a entrar en todo un proceso de enseñanza escatológica, pero voy a dar a algunos ítems. Y dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, y solo hay quien al presente lo detiene, la iglesia. Hasta que, bueno, en la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, ¿cierto? Eso lo vamos a mirar todo a través de la Escritura. Y dice: hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Entonces tiene que levantarse un gobernante mundial, el anticristo, para que lo haga. Aquí habla de un ministerio de la iniquidad. El ministerio de la iniquidad es algo donde no hay ley, donde hay ingobernabilidad. Yo no sé si usted se da cuenta que a nivel mundial hay una queja de legisladores, de senadores, de gente que está en el gobierno hoy y que está hablando acerca de normas y leyes que se están dando para privarlos a ellos de tomar control, porque pareciera que en este momento algo está tomando el control de las naciones y de los gobiernos, que está dando pie a algo que podría suceder. Entonces uno escucha todo esto y, Dios mío, esto es un espíritu de caos que se está levantando. ¿Qué será lo que está sucediendo, cierto? Entonces, hubo un momento donde el mundo entró en una situación así. Estamos hablando del capítulo 5 del libro de 5 y 6. Bueno, ya estamos hablando del libro de Génesis. Y donde en ese momento de caos, entonces, lo que el Señor levanta es una forma de enviar juicio sobre la tierra. Y estoy hablando acerca del diluvio que vino sobre la tierra, porque estamos hablando de una forma en que el hombre quiso controlar, quiso manejar, quiso tomar el control, ¿cierto? Aquí la Escritura es muy clara cómo Dios retiene la obra del adversario. Dice que hay alguien que lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Y qué bendición
porque hay una iglesia guiada por el Espíritu Santo que está sobre esta tierra y que el propósito es retener, pero va a haber un momento donde este será quitado, y cuando este sea quitado sobre la tierra, ¿cierto? Entonces se va a levantar, va a ser como una erupción, la maldad. Hay alguien que está contriñendo toda esa obra del adversario. Pero si hay un espíritu de desobediencia, hay un espíritu de iniquidad en el mundo, y esas son las fuerzas adversarias, y esas fuerzas adversarias cada día crecen. Lo vemos, lo estamos viendo en gobiernos europeos, ¿cierto? Toda Europa se está levantando de una manera terrible. Estamos mirando una situación de arrinconarse una nación como los Estados Unidos, una potencia mundial de esas. Hay en escatología bíblica una situación que la muestra a Estados Unidos como un águila, y no es raro que nosotros veamos que el escudo de los Estados Unidos hoy en día es un águila. Entonces hay un significado, hay una significación escatológica que nos está mostrando todo lo que hoy, al pie de la letra, paso a paso, está sucediendo. Hay una preocupación, si la hay. En la parte cristiana, yo veo que hay escatólogos cristianos que hoy se están moviendo a mirar esto que la Sagrada Escritura está hablando, pero también veo charlatanes, gente que habla de esto y salen por redes sociales, se declaran en contra de estas órdenes que se están dando, y tenemos que volver otra vez a reunir al pueblo para seguir hablando de nuestro concepto torcido de las Sagradas Escrituras, y seguir prosperando y seguir haciendo esto porque la iglesia necesita crecer nuestros bolsillos. No, estoy hablando de lo que la Biblia enseña, de la preocupación que hoy está, que es la preocupación de que la gente conozca del Señor, se prepare, porque lo que viene, necesitamos que la gente tenga al Señor en su corazón, al menos antes de que llegue aquel gran momento, y lograrle quitar las más almas al adversario para que podamos cumplir los propósitos de Dios sobre la tierra. Hay una posición muy clara en 1 de Juan, en el capítulo 2:22, que dice: ¿quién es mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo, es el anticristo, pues niega al Padre y niega al Hijo. Entonces aquí estamos hablando nosotros de una situación muy importante, y es que la gente no ve el evangelio como nosotros lo vemos, o como la Biblia lo va a mostrar. La gente, ¿cómo ve el evangelio? Como, hombre, todos los seres humanos son religiosos, tienen que creer en algo. Crea en su Dios. Eso sí, pues no sea fanático, crea en su Dios, crea que hay un Dios, y si usted cree en un Dios y usted está con muchas presiones, al creer en esa mentirita de Dios, usted va a tener paz. Porque hay que creer en algo. Hay gente que cree en un yeso, hay gente que cree en una cosa, en la otra, en una forma de culto. Entonces crea en cualquier forma de culto y ya lo tiene todo. No es así. Hay un Dios real. Hay un Dios que fue manifestado en forma real a nosotros a través de Jesús como el Cristo, como el Mesías prometido. Entonces, a nivel mundial debemos de entender que hay que bajar nuestras vidas como individuos, y hay que dejar de edificar a individuos comunes y corrientes. Y usted está notando el ataque que hoy en día, por ejemplo, a lo que Dios ha constituido como sociedad hemos vivido. Uno, la edificación de los individuos, sea quien sea. Aún líderes religiosos, la gente los ve como los oráculos de Dios. Ni siquiera ven a Dios, ni siquiera buscan a Dios, sino a su propio líder religioso. Otro, la agresión y ataques al matrimonio, de lo que nosotros estamos viendo hoy. La sodomía por las calles. Abiertamente leyes que castigan todo lo que se levante contra la sodomía. Es algo que nosotros estamos observando hoy en día de una manera loca. Entonces, los principios de la familia son destruidos, pero los principios sodomitas sí son levantados. Entonces, agresión contra la familia, de edificación del individuo, ataques a la vida familiar, al matrimonio, ataque a los valores
piadosos, y cuando hablamos de piadosos hablo pío, es acercamiento a Dios, ¿cierto? Valores que tienen que ver en cuanto a al individuo con Dios, a la familia con Dios, todas estas cosas están ahí. ¿Qué más estamos viendo? Estamos viendo el crecimiento de movimientos en Europa, aún mismo en Latinoamérica, la brutalidad de esos movimientos como los movimientos islámicos, ¿cierto? Que están ahí atacando. Entonces, y esa brutalidad islámica, esa brutalidad sodomita, en diferentes lugares. Hay países donde hay pastores en este momento que están encarcelados por hablar en contra de estas cosas. La vileza que estamos viendo a través de medios de comunicación como la televisión, el cine. Mira esos canales que se levantan en donde los valores son antivalores. Entonces, antivalores para niños, antivalores para adultos. Todas estas cosas se están levantando. La moral tan baja y la falta de credibilidad de la gente hacia esos religiosos que cada día se levantan y hacen que la gente pierda la fe en Dios. ¿Por qué? Porque son religiosos violadores, religiosos antimorales, y es más, los mismos religiosos hablando en contra de la fe. Los mismos religiosos hablando acerca de conceptos de familia, los mismos religiosos casándose entre ellos mismos, violando principios de las Sagradas Escrituras. Entonces, tantas cosas que se están dando. Y entonces la pregunta es, todo esto lo que quiere es frenar al único que lo constriñe, ¿cierto? Está queriendo quitar la mano que impide y que quiere llegar a un punto que sería el punto del clímax que el adversario quiere levantar para que esto se levante. Recuerde, 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8, y dice que hasta lo que va a suceder es que este que le retiene sea quitado de en medio, y entonces va a ser la manifestación de aquel impío. Entonces mire todo lo que está pasando alrededor, que es donde el adversario está hoy obrando. Y si nosotros no nos damos cuenta, no entendemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo hoy, entendiendo que todas estas cosas van a tener lugar, y que en la forma como está orando Dios a través del Espíritu Santo en su iglesia, entonces nosotros tenemos que levantarnos con pasión para no hablar de una religión militante, sino que tenemos que hablar acerca de una vida que hay en Cristo. Por eso yo ahora decía, no somos un estilo de vida. El cristianismo no es un estilo de vida, el cristianismo es la vida. El cristianismo no es una forma, porque hay gente que quiere estar en esta forma. Estar en esta forma no lo da el querer yo vivir así. Eso lo da es el Espíritu Santo a través de su obra en nosotros, donde Él nos va a transformar. Y entonces, cuando eso sucede, Él toma control de nosotros. Y al tener control de nosotros, nos da testimonio. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta, hoy tenemos que darnos cuenta que hay una apostasía que ya existe. Si se da cuenta que sí está existiendo, que es real la apostasía, que la tenemos sobre la tierra. Muchos hoy están engañados. Qué lástima por aquellos que hoy están engañados y escuchan un evangelio que no es evangelio. No es cargar una Biblia, no es ir a un lugar donde hay unos bonitos show para Dios, sino momentos donde quien ama a Dios abre su corazón a Dios. Por eso en Tesalonicenses nos hablaba en capítulo 2, versículo 11, que se ha de levantar un poder engañoso para que la gente crea a la mentira. Entonces muchos hoy están jugando a una religión. Muchos están intentando acallar su alma a través de este tipo de cosas, en donde pensamos que a Dios lo podemos traer a nuestro terreno, que a Dios lo podemos manipular, que a Dios le podemos ordenar, que podemos declarar qué es lo que Dios tiene que hacer. Hay un plan de Dios que ya está establecido y el propósito de Dios se está cumpliendo hoy. Así las naciones del mundo se levanten, el Señor las tiene arrinconadas. Que se ha levantado este señor, una conspiración, lo que se levante, lo que esté pasando, Dios está detrás de bambalinas. Ellos no se dan cuenta, permitiendo que estas cosas sucedan
para dar cumplimiento a lo que Él a través de su palabra ya había escrito. Sí, sigo hablando, segunda de Timoteo, hay que estudiar, hay que segunda de Tesalonicenses, y también mirar otros pasajes como Timoteo, porque habla acerca de quienes se levantan con apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Entonces, quienes siguen a estos personajes están siendo llevados a otro Jesús, están siendo llevados a otro evangelio. Hay gente que no entiende, hay gente que está esperando que esto pase porque creen en un concepto de bendición de Dios y de prosperidad en una forma humana, en una forma en que el hombre es deidificado, en una forma en donde Dios no la ha colocado. No la ha colocado. Y a través de las Sagradas Escrituras lo vemos. Entonces Pablo dice que ellos no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses también, capítulo 2, versículo 12. Entonces, hoy estamos viendo eso. Estamos viendo el dolor de Dios al traer un mensaje a un pueblo. Bueno, los hijos de Dios caminamos. Hay dolor de Dios no porque el plan haya fracasado, porque el plan se está cumpliendo al pie de la letra y Dios sabe qué es lo que va a suceder. Acuérdense que Dios conoce. ¿Se acuerdan el ejemplo que les he dado estos días? Eternidad, el mundo. Por aquí estaba Adán y Eva, Cristo, por aquí posiblemente no sé en qué lugar. Bueno, sigue el milenio, en qué lugar estamos nosotros. Él todo lo conoce, todo lo ve, sabe lo que va a suceder. Aún así, el amor de Dios es tan grande que hoy tiene dolor, porque aún sus hijos, o los que Él ha querido llamar, ¿cierto? Él llamó a Judas y Él esperaba la salvación. En un momento, Dios lo colocó para que fuera salvo. Bueno, Él se dio cuenta que las actitudes de Judas lo iban a llevar. No iba a ser el hijo de perdición porque estaba escrito, sino que se escribió porque Él vio que dentro de esa línea Él iba a volver atrás. Sin embargo, le extendió la salvación. El amor de Dios es tan grande que entendiendo quiénes somos nosotros y quiénes se van a perder, su amor está ahí presente para mostrarle al hombre el amor que Él le tiene a la humanidad. Apocalipsis 22:7 dice: vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y ya en 5 versos más adelante, en el verso 12, dice: vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué especial Dios. Y como comencé a hablar de este tema, el Espíritu Santo y la esposa que es la iglesia le dicen a Jesús permanentemente: ven. Nosotros le decimos hoy al Señor Jesús: ven. Este es el corazón del creyente. No solamente de nosotros como creyentes, es el corazón del Espíritu de Dios que también clama: ven. Y bíblicamente es la última oración que vemos en las Sagradas Escrituras, efectuada por el mismo Espíritu de Dios. Ven, Señor, que te esperamos. Qué bueno que el Señor está en nuestros corazones, ¿cierto? Si hoy el Señor está en nuestro corazón, debería ser la expresión que tenemos en nuestros corazones. Yo te quiero hacer una preguntita: ¿cuántas veces ha sido tu oración al Señor? Ven, Señor Jesús, que te esperamos. Necesitamos hoy decirle al Señor:
Ven, Señor, que te esperamos. Mientras tengamos vida, mientras haya esperanza, predicaremos un mensaje de amor. Buscaremos al perdido hasta el último momento, hasta el último momento. Por ahí vi una película de un hombre cristiano, no recuerdo si se llamaba Hasta el último soldado, algo así. Un flaquito, ¿se acuerdan? No reunía las características para ser un buen soldado. Es más, no iba a usar armas en la guerra, solamente iba a estar en la guerra. Nadie creía en él. Y en el momento de la batalla, a todos sus compañeros lo rescató. Y él luchó toda una noche, ¿se acuerda? De combates, rescatando hasta el último soldado. No era el mejor, no era el más hábil, pero tenía una pasión por salvar a sus compañeros. Tal vez tú no eres el más hábil, tal vez no tienes las capacidades que otros tienen, pero el Señor ha colocado en tu corazón amor, pasión por la humanidad, pasión por tu familia, pasión por este mundo que nos duele. A mí me duele cuando veo la condición del mundo, de mis vecinos, de mi familia. Yo anhelo que mi familia llegue al Señor. Solo Dios sabe quién de ellos va a abrir el corazón completamente al Señor. Pero hasta el último momento le pido al Señor, dame la posibilidad y la capacidad, Señor, de transmitir este mensaje para alcanzar la salvación de este mundo. Escucho las palabras del Señor decirnos a cada uno de nosotros, ciertamente vengo en breve. Y quiero expresar en mi corazón hoy al Señor, ven, Señor Jesús, que te esperamos. Oh, sí, ven, Señor Jesús, que te esperamos. Aquí estamos delante de ti, oh Dios, con un corazón dispuesto. No ignoramos, Señor, lo que sucede en el mundo hoy. No podemos tapar el sol con nuestras manos. Algo está pasando. Algo está sucediendo en la tierra. Algo estás haciendo en medio nuestro. Tal vez, Señor, no sabemos. Podemos ser la última generación, no lo sabemos. Pero permíteme, Señor, uno más. Hoy, uno más. Y si mañana, Señor, uno más mañana. No permita, Señor, que pasemos inadvertidos por esta tierra. Permite, Señor, que este mensaje de transformación nos ayude, Dios mío, a tener esperanza en ti, a tener cada día un encuentro contigo, a vivir para ti, pero también a traerte uno más delante de tu presencia. Aquí estamos como iglesia. Perdónanos, Señor, cuando hemos vivido, Señor, esperando que nunca saldremos de este lugar, que vamos a echar raíces en un lugar donde no es nuestro hogar. Y como dice ese himno, Señor, no puede el mundo ser mi hogar. Yo tengo que entender que mi hogar, Señor, no es el mundo. Somos peregrinos y advenedizos, Dios. Ayúdanos a entenderlo, pero también ayúdanos a amar, Señor, este lugar que nos has dado. Mientras estemos en esta tierra, cuidarla. Mientras estemos en esta tierra, amar a otros. Mientras estemos en esta tierra, a transmitir tu mensaje y hacer un testimonio, Señor, y que el mundo al vernos pueda decir, mirad cuánto se aman y mirad cuánto le aman. Muchas gracias en esta hora. ¡Ay, qué bueno es Dios! Qué bueno es Dios, ¿cierto que sí?